Buenos días, profesor. Eh, Voy a exponer sobre la reforma agraria, ¿no? Con mi compañero Oscar Valdezú y quien le habla Luis Alberto Vázquez Ramos, ¿no? Contexto previo a la reforma agraria durante el gobierno de Velasco Alvarado. Previo a la reforma agraria de 1969, el sistema agrícola peruano estaba estructurado en grandes haciendas controladas por terratenientes, mientras los campesinos trabajaban en condiciones adversas sin acceso equitativo a la tierra. Esta desigualdad generaba conflictos sociales y limitaba el desarrollo económico. Ante esta realidad, el gobierno de Velasco promovió la reforma con el propósito de redistribuir las tierras, eliminar el latifundismo y mejorar la situación de los trabajadores agrícolas. La iniciativa buscaba fomentar la justicia social y propiciar un crecimiento económico más inclusivo, transformando el modelo agrario tradicional en uno más equitativo y productivo. La reforma agraria, promulgada el 9 de junio de 1969 por el general Juan Velasco Alvarado, fue la culminación de un conjunto de cambios radicales que marcaron el final de la era oligárquica en el Perú. Los objetivos de la reforma agraria eran redistribuir la tierra. La reforma agraria de 1969 en Perú se planteó como una transformación profunda del sistema de tenencia de tierras, con el fin de erradicar el latifundismo y mejorar las condiciones de los campesinos. Su propósito central fue distribuir las tierras de manera más equitativa, entregándolas a cooperativas y comunidades rurales, promoviendo así el acceso justo a los recursos agrícolas, ¿no? Además de fomentar la justicia social, la reforma buscó impulsar la modernización del sector agrario, promoviendo técnicas de cultivo más eficaces y sostenibles. Se pretendía reducir la brecha económica entre los grandes propietarios y los trabajadores agrícolas, fortaleciendo la economía de estos últimos y garantizando mejores condiciones de vida, ¿no? La iniciativa también apuntaba a crear un modelo más inclusivo donde los campesinos tuvieran mayor control sobre su producción y pudieran contribuir al desarrollo nacional a través de un sistema agrario más justo, eficiente y sostenible. En cuanto a la perspectiva social, ¿no? ¿Cuál fue el impacto de esta reforma agraria? Bueno, este tuvo un impacto profundo en la sociedad y economía peruana. En el ámbito social puso fin al latifundismo y dio mayor autonomía a los campesinos al otorgar tierra, fortaleciendo su identidad y participación en el desarrollo rural. Sin embargo, su transición generó desafíos administrativos y económicos, pues muchos agricultores carecían de capacitación y recursos para optimizar la producción. La economía agrícola sufrió una caída inicial debido a la fragmentación de tierras y la falta de inversión, afectando el abastecimiento del mercado, ¿no? Políticamente, la reforma consolidó la imagen del gobierno de Velasco como un defensor de justicia social, aunque generó resistencia de sectores afectados, ¿no? A largo plazo el impacto fue mixto, aunque mejoró el acceso a tierras, la productividad y competitividad. En el sector agrario, en ese entonces, se enfrentaba dificultades estructurales. Bueno, le voy a dar pase a mi compañero Oscar para que prosiga con la exposición y este orden de ideas. Continuando con la exposición, tocaré el tema de la perspectiva política, un cambio radical en la estructura del poder. La reforma agraria representa un cambio profundo en la estructura del poder, especialmente en sociedades con una marcada concentración de la tierra. Un proceso radical busca redistribuir los recursos agrícolas, eliminando privilegios de élites terratenientes y otorgando autonomía a los campesinos. Históricamente, estas reformas han sido impulsadas por los gobiernos revolucionarios que buscan equidad económica y justicia social. Sin embargo, la transformación no solo impacta la posesión de tierras, sino también la dinámica política y económica. Al empoderar a los pequeños agricultores, se debilita el dominio de los antiguos grupos de poder, generando tensiones y resistencias. Los efectos pueden incluir un aumento en la producción agrícola sostenible y una mayor democratización del acceso a recursos. A pesar de sus beneficios, un cambio drástico sin planificación puede generar incertidumbre económica y conflictos sociales. Por ello, cualquier reforma agraria
debe acompañarse de inversión en infraestructuras, acceso a la tecnología y educación para garantizar su éxito y perspectivas económicas, un experimento fallido. La reforma agraria de Juan Velasco Alvarado, iniciada en 1969, fue una de las transformaciones económicas más radicales del país. Desde una perspectiva económica, muchos lo consideran un experimento fallido debido a sus efectos adversos en la productividad y el crecimiento. La expropiación de tierras a grandes asentados y su redistribución en cooperativas agrícolas buscaron eliminar el latifundismo y mejorar la equidad social. Sin embargo, la falta de preparación técnica y financiera de los nuevos propietarios llevó a una caída en la producción agrícola. El modelo de cooperativas no logró generar incentivos adecuados para la inversión y la eficiencia, lo que provocó una crisis en el sector agrario. La distribución de la producción afectó el abastecimiento interno y las exportaciones, contribuyendo a una recesión prolongada. Además, la reforma generó una crisis fiscal debido a la falta de ingresos provenientes del sector agrícola, lo que agravó la inflación y el estancamiento económico. A largo plazo, la reforma agraria de Velasco debilitó la estructura productiva del país y dejó un legado de fragmentación en la propiedad de la tierra. La posterior liberación del sector en los años 90 intentó corregir estos problemas, pero los efectos de la reforma aún se sienten en la economía peruana. Conclusiones. Juan Velasco Alvarado le devolvió al indígena el estatus que tenían en el virreinato español, que paradójicamente perdieron con la independencia. En Perú los reconoció como la esencia de la nacionalidad. La tierra cambió de dueños del hacendado al Estado a través de las cooperativas y sociedades de intereses agrícolas, y el indio se convirtió en campesino socio de las cooperativas y obrero en el SAIS y pequeñas parcelas en la comunicación campesina. La reforma agraria velasquista expropió aproximadamente 15.826 propiedades a más de 9 millones de hectáreas que se adjudicaron a 379.000 beneficiarios, aunque se empoderó a sectores campesinos que antes estaban marginados. Muchos beneficiarios no contaron con apoyo técnico y financiero ni educativo suficiente para sostener una producción eficiente, y redujo el poder político y económico de los grandes terratenientes, rompiendo una élite que había dominado el agro por décadas. En la actualidad, la falta de agua impide el desarrollo de la agricultura en la costa en un 55%, en la sierra un 32% y en la selva un 13%. También la falta de crédito limita el desarrollo agrícola. Existen 5.191.000 parcelas a nivel nacional y el promedio de las parcelas es de 2.8 hectáreas. Tenemos 6.277 comunidades campesinas y 1.322 comunidades nativas, datos del censo de 1900. La agricultura requiere urgente infraestructura, grandes y medianos reservados, riego por goteo, representación de las cuencas más importantes, créditos agrícolas, cadenas de frío, carreteras, ferrocarriles que unan a Perú, titulación de tierras, capacitación técnica y productiva. Los agricultores quieren una revolución de inversiones tecnológicas e infraestructura. Para eso debe estar acompañado del sostenimiento del Estado. Muchas gracias.